Bueno, entonces como les decía, vamos a ver las resoluciones 180 y 204, 180 de 2024 y 204 de 2025. Pero para poder llegar a esta resolución estas resoluciones nos pareció importante hacer un recorrido de todas las resoluciones que se han generado por parte de la DIAN para la presentación de la información exógena cambiaria desde que iniciaron estos reportes para control cambiario de la DIAN con motivo de las expediciones de los boletines y las resoluciones y la circular que emite el Banco de la República. Entonces, el día de hoy vamos a ver las generalidades, el por qué la DIAN implementó un nuevo prevalidador cambiario, que es la versión 3.0. Vamos a ver los numerales cambiarios que fueron eliminados y agregados y que además hacen parte de los nuevos diseños de los formatos y anexos técnicos actuales del prevalidador 3.0. Nuevamente vamos a ver quiénes son los actores de información exógena, que básicamente son los bancos, las cuentas de compensación y los concesionarios de correos. Y la legalización de información aduanera, muy importante este punto para que tengamos claras cuáles son las reglas en cuanto al manejo de los anticipos, modificaciones, correcciones, anulaciones. Reglas de operaciones comunes de comercio exterior y otras disposiciones. Eh, las preguntas, por favor, las preguntas que tengan, las pueden ir incluyendo en el chat. Al final de la sesión vamos a hacer una ronda rápida de preguntas y respuestas. Y como lo decía Juan Sebastián, la próxima semana, después de Semana Santa, haremos un webinar práctico donde miraremos toda la aplicación de estas resoluciones directamente en el prevalidador 3.0. Entonces, arrancamos. Entonces, dentro de las generalidades, ¿qué es importante que tengan ustedes en cuenta? A pesar de que algunas de estas resoluciones han sido derogadas, lo importante es que ustedes a lo largo de sus presentaciones de reportes tengan en cuenta cuáles son las resoluciones y las reglas vigentes en cada periodo, así como los plazos que se tuvieron que extender para la presentación de los reportes, incluidos la pandemia. ¿Por qué? Porque puede que en el futuro, y es un comentario muy importante, en el futuro la DIAN seguramente como se extienden los plazos, también se amplía el término de prescripción. Es decir, que los 5 años que ustedes saben que es el tiempo que tiene la DIAN para realizar la inspección y control de los reportes de cuenta de compensación, se empieza a contar desde la fecha de vencimiento de la obligación de reporte. En este caso, como tenemos pendiente de reporte los reportes de octubre de 2023 en adelante, y ese plazo viene hasta el 31 de octubre de 2025, entonces desde el 31 de octubre de 2025, que es el plazo para presentar esa información, se cuentan los 5 años. ¿De acuerdo? Entonces, haciendo esa introducción, la idea es que ustedes tengan acá como historial y como material de consulta todas las resoluciones que son las más relevantes para la presentación de la información exógena cambiaria. Desde cuando iniciamos, entonces está la resolución 4083. Esta resolución estuvo vigente desde el 29 de diciembre de 1999 y fue derogada ahorita con la resolución 180 del 26 de septiembre de 2024. ¿Sí? Expresamente lo dice en el primer reglón la resolución 180 que deroga la 4083. ¿Qué decía la 4083? Era la resolución por la cual se indicaba que la DIAN tenía competencia para revisar todos los reportes de cuenta de compensación y además decía de manera general cuáles eran los numerales y cuáles eran las condiciones técnicas de cada formato, que viene siendo algo muy similar a lo que estamos viendo en la 204 en este momento, donde se actualizan todas las condiciones técnicas y anexos de todos los formatos. La resolución 9147 de 2006 estuvo vigente desde el 24 de agosto de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2021. Recuerden que, y lo vamos a ver más adelante, el 31 de diciembre de 2021 era la fecha en la que debía empezar a aplicarse con el nuevo prevalidador a partir del primer trimestre de 2022, pero no se logró.
por lo tanto esto se ha venido aplazando, y solamente con la expedición del prevalidador 2.5.1 se logró reportar hasta septiembre de 2023. Entonces, aquí en la resolución 9147 nuevamente se establecen características técnicas y se fijan los plazos. Aquí en los plazos tengan en cuenta que desde el 2006 los plazos no cambian en el sentido de la estructura como se calculan. Siempre uno y 2, el último dígito del NIT antes del dígito de verificación empieza con el 1 y el 2. Entonces esos NIT que tienen 1 y 2 en el último dígito de verificación tienen el primer vencimiento, que es 10º y 11º día hábil de los meses de abril, julio, octubre y enero. Eso no ha cambiado y eso sigue igual. 1 y 2, 2 y 3, 3 y 4. Todo sigue la misma estructura y ustedes lo pueden ver en la resolución 204. Ahí lo pueden ver en el artículo 2.21, donde indican cuáles son los plazos para reportar la información exógena, y se van a dar cuenta que no han cambiado. 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, 7, 8, 9, 0. ¿Listo? Lo que sí ha cambiado entonces son los plazos. Ahorita los vamos a ver. La resolución 5605, importante también que la tengan en cuenta, del 18 de mayo del 2011 al 17 de septiembre de 2015. Modifica los numerales sujetos a reporte de la 4083. En esto no nos vamos a detener porque digamos que es historia, pero es buena que la tengan presente y que tengan la línea del tiempo. Resolución 99, igual se modifican los numerales sujetos a reporte del 17 de septiembre de 2015 al 26 de septiembre de 2024. Aquí ya estamos muy cerca, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta estas resoluciones, a pesar de que pues ya están derogadas con la resolución 180. La resolución 10. La resolución 10 estuvo vigente del 28 de enero de 2016 al 26 de septiembre nuevamente del 2024, derogada por la resolución 180. ¿Qué quiere decir esto? Que estas derogaciones lo que hacen es que incorporan estas reglas y reglas, condiciones, y las consolidan en la 180, para que para todos los usuarios de estos reportes y los obligados a hacer estos reportes a la DIAN, con esta norma actualizada puedan tener claras todas las condiciones de reporte a la DIAN. Entonces aquí en la resolución 10 se aclaran procedimientos de legalización de anticipos de importaciones y exportaciones y sobre informes de modificaciones, así como modificaciones a los formularios realizados a través del formulario 10, es decir, a las operaciones de servicios, endeudamiento, inversiones, todos los procedimientos que aplicarían siempre y cuando se afecte se afecten los numerales o valores en el formulario 10 para la presentación de la información exógena. Ahora, en la resolución 65, fíjense nuevamente, la resolución 65 queda nuevamente derogada por la resolución 180. Estuvo vigente el 3 de octubre de 2016 al 26 de septiembre de 2024. Aquí lo que nos dicen es aclaraciones sobre documento aduanero para operaciones de zona franca, y recuerden que antes en importaciones se diligenciaba la fecha y documento de transporte. Esta resolución lo que hizo fue actualizar esos campos que, a pesar de que existían el prevalidador 2.5 y 2.51 y 2.4, en esos prevalidadores, a pesar de que existían esas casillas, ya los reportes de información exógena de los titulares que hicieran pagos de importaciones no tenían la obligación de completar esa información. Porque el Banco de la República ya había eliminado esos campos del formulario 1. Y ahí fue cuando se surgió la declaración de cambio de datos mínimos. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta que la DIAN no puede exigir información adicional a la que exige el Banco de la República. Eso es parte de todas las modificaciones que ha venido haciendo la DIAN, porque no puede exigir más de lo que pide el Banco de la República. Ahora, la resolución... Oscar, perdón. Disculpa, señor. Tenemos aquí comentarios que no se ha cambiado la diapositiva.
Yo estoy viendo la diapositiva resolución 65 de octubre de 2016. En esa vamos, Esteban. En esa vamos, en Listo, esa perfecto. vamos. Ahí estamos, entonces tranquilos. Qué pena, Oscar, sigamos. Dale, dale. Entonces, la resolución 69 de 2019 modificó el artículo 1 de la 4083 y actualiza las tablas de código de propósito de los préstamos externos sujetos a obligación de presentar información exógena cambiaria. Incluso eso también se ve ahorita en la 204 y en la 180. ¿Qué es lo que sucede? Que la DIAN tiene competencia de fiscalización sobre todos los reportes de cuenta de compensación, operaciones de importación y exportación y su financiación. Y la financiación, recuerden que puede ser otorgada por el mismo proveedor, terceros residentes en el exterior o incluso por los bancos. Entonces, como es de competencia de la DIAN, se actualizaron las tablas de numerales con los propósitos de préstamos externos sujetos a competencia de la DIAN, por lo tanto, deberían ser incluidos dentro de la información exógena cambiaria. Ahora, recuerden que tuvimos pandemia. En pandemia, ¿y por qué mencionamos esto? Porque estos periodos todavía están abiertos de fiscalización. Recuerden que son 5 años a partir de la presentación del reporte. El reporte del primer trimestre de 2020 se podía presentar, se debía presentar según el calendario de la 9147 en el mes de abril, siguiendo el orden del último dígito del NIT. Del último dígito del NIT para conocer el plazo, décimo, undécimo, doceavo día, ¿sí? Pero con motivo de la pandemia, el plazo se extendió hasta el último día hábil de mayo. Sin embargo, pues muchas empresas no pudieron cumplir porque pues estábamos sin la información, todo el mundo estaba en sus casas. Entonces, nuevamente salió la resolución 54, lo cual hizo que el mismo trimestre se ampliara hasta el último día hábil de junio. Solamente para que lo tengan presente, porque pues la DIAN, nuevamente, 5 años a partir de la fecha que ustedes lo hayan presentado. Que puede ser mayo de 2025 o junio de 2025, que ya estamos próximos. Ahora, vamos con, entonces, aquí, en septiembre de 2021, el Banco de la República ya deja de trabajar en el SEC para para el módulo de inversión extranjera en Colombia y para el módulo de inversión colombiana en el exterior. Y para las personas que manejen inversión extranjera o inversión colombiana en el exterior a través de la cuenta de compensación, teníamos que tener como dos accesos, uno en el SEC y otro en el SIC. En el SIC para manejar los módulos de inversión y en el SEC continuábamos trabajando en los reportes de cuenta de compensación. Esto cambió entonces a partir de octubre de 2023 y ahí es cuando nuevamente la DIAN tiene que actualizar nuevamente sus sistemas, básicamente el prevalidador, y actualizar sus normas a través de las resoluciones. ¿Por qué? Porque el módulo que empieza a funcionar a partir del 2023 elimina ciertas obligaciones para los usuarios de cuenta de compensación en relación con el reporte al Banco de la República. Asimismo, pues como les decía anteriormente, la DIAN no puede solicitar más información de lo que exige el Banco de la República. Entonces tenemos que actualizar. Entonces ahí es donde a partir de septiembre de 2021, si ustedes se fijan, empieza la actualización, después de inversión, después para cuentas de compensación, octubre de 2023. Estos son los cambios más importantes del SEC al SIC y ya ahorita todos estamos trabajando en el SIC. Entonces ya los módulos de inversión y de cuenta de compensación se acceden con el mismo usuario. Ahora vamos con la resolución 161 de diciembre de 2021. Entonces, esta resolución lo que buscaba era que como se presentaba una actualización, se había venido actualizando la información por parte del Banco de la República. Entonces, ahí fue cuando salió la versión 2.5.1 del prevalidador, que en teoría
empezaba a regir a partir del primer trimestre de 2022. Sin embargo, no pudo ser aplicada porque el prevalidador cambiario no estuvo listo. Entonces, como no estuvo listo y la resolución 161 no pudo ser aplicada, la DIAN tuvo que generar la resolución 494, por la cual se modificó la resolución 161, incluyó unas determinaciones respecto de los formatos de endeudamiento externo para, si no estoy mal, para las operaciones de avales y garantías, y además indicó los plazos de presentación de la información exógena cambiaria. Entonces, para los periodos desde el segundo trimestre de 2022 hasta el tercer trimestre de 2023. Y ahí es donde hasta donde alcanzamos a reportar. Esta resolución 494 nuevamente queda derogada por la resolución 204 de abril de 2025. ¿De acuerdo? Aquí, como les decía, a partir del 1 de noviembre de 2023 entra en funcionamiento para los titulares de cuenta de compensación el reporte de octubre, el SIC para el reporte de octubre de 2023 en adelante. Así las cosas, entonces, ¿qué tenemos? La resolución 399, esperando que saliera el prevalidador, lo que hizo fue ampliar los plazos. Aquí realmente no hay otra decisión de fondo, sino ampliar los plazos. Entonces, nuevamente decimos cuarto trimestre de 2023, primero y segundo de 2024, hasta julio de 2024, lo cual tampoco se pudo cumplir. Y por eso salió la resolución 103 de junio de 2024, donde tenemos que se extiende el plazo por 6 meses desde la entrada en vigencia del aplicativo, ¿sí? Y aquí es donde nuevamente se agrega, se extiende el plazo a 6 meses por primera vez, que es lo que finalmente queda en la resolución 204, y se extiende un trimestre adicional, que es el tercer trimestre de 2024, que era el que estaba pendiente para esta época de junio. ¿Listo? Posteriormente, ahora sí llegamos, y esta introducción queríamos hacerla para que todos estuviéramos en línea con lo sucedido. Entonces llegamos a la 180 y a la 204, que es donde vamos a profundizar en estos 45 minutos que nos quedan. Entonces, la resolución 180 está vigente porque es la parte 1 de los procedimientos que debemos tener en cuenta para presentación de información exógena desde el cuarto trimestre del 23. Y la 204 complementa, por decirlo, a la 180, que sería como la parte 2 de la 180. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa acá? Aquí en la 180 tenemos actualización de numerales, obligados a presentar, quiénes son los obligados a presentar la información exógena, nos hacen la actualización de formatos XML vigentes, sabemos que los cambios más sustanciales son en el formato 1066, en el 1070 se elimina el 2728 y se agregan unos... Listo. Ya Oscar Torres regresa, pero acá seguimos con nuestra presentación. Oscar Raúl Maecha también hace Listo. parte de Hub Legal. Entonces, Oscar, adelante, Dale. continuamos. Vale, muchas gracias, Juan. Bueno, buenos días a todos. Dando un poquito de continuidad a lo que venía explicando Oscar Torres respecto de la resolución 180 y 204. Entonces tenemos que básicamente en la 180 se especificaron o se aclararon más bien temas de los aspectos técnicos y demás que se tenían que tener en cuenta. Hubo temas de actualización de numerales, temas de obligados a presentar información exógena, temas de actualización a los XML que ya existían en el prevalidador de la versión anterior, así como aclaraciones sobre la legalización de operaciones de comercio exterior y la derogación de la resolución 4083 del 99. Por otro lado, la resolución 204, que es la que acaba de salir, entra en vigencia a partir del mes de abril del 2025 y básicamente lo que adiciona es una segunda parte a la resolución 180 y establece las especificaciones y los anexos técnicos de cada uno de los formatos incluidos en el prevalidador cambiario, que en este momento estamos bajo la versión 3.0.0. Igualmente se actualizan los plazos de presentación de la información exógena cambiaria para lo que se encuentra pendiente a la fecha, que estaríamos hablando hasta cuarto trimestre del 2024, y
establece cuáles serían los plazos a partir del primer trimestre del 2025 en adelante. Asimismo, se incluyen unos nuevos campos que son el destino y el origen de los recursos para las operaciones realizadas a partir del 1 de abril del 2025 y la legalización de los créditos externos por todos los propósitos de financiación de importaciones y exportaciones. Entonces, aquí vamos a iniciar a ver el por qué la DIAN implementó este nuevo prevalidador cambiario. Entonces, básicamente este nuevo prevalidador surge a raíz del cambio en el sistema del Banco de la República, el cambio en sus formatos electrónicos, el cambio en su operatividad, digamos, de reportar los informes de movimientos mensuales, el cambio en las consultas, etcétera. Entonces, básicamente tenemos que los formatos, ya estamos hablando de formas electrónicas, ya no se llama el antiguo formulario número 3, no se llama el antiguo formulario número 6, sino tuvieron cambios técnicos en sus nombres y en sus estructuras, lo que generó el cambio del prevalidador cambiario y pues la salida de estas nuevas resoluciones 180 y 204. Básicamente, qué nos dice la 180? Pues qué se tiene que presentar a partir de ese momento dentro del prevalidador cambiario. Entonces nos habla que tenemos que transmitir igual a través del SIC tenemos que transmitir todas las declaraciones de los informes de movimientos, tenemos que presentar pues los registros y las cancelaciones de los reportes, tenemos que transmitir todas las declaraciones de cambio, ya sea por endeudamiento e inversiones, así como todas las demás operaciones para las que el régimen cambiario lo exija. ¿Sí? Este nuevo sistema de información cambiaria pues ha implementado diferentes módulos a lo largo de su funcionamiento y pues obviamente esperamos que sigan en pro de mejorar pues su sistema y de facilitar a los usuarios la consulta de muchas operaciones como hasta el momento lo viene haciendo. ¿Qué tenemos en la resolución 180? Tenemos nuevos procedimientos aplicables a todas las operaciones de cambio respecto del endeudamiento externo. Tenemos actualización también en los numerales. ¿Sí? Tenemos el anexo 1 que cambió a raíz de la salida de la circular reglamentaria externa de CIP 83. Tenemos aclaración sobre los procedimientos cambiarios respecto a operaciones de importaciones y exportaciones y demás, así como todas las operaciones de endeudamiento externo, declaraciones de cambios con o sin canalización de divisas y etcétera, que se deben presentar a través de los intermediarios del mercado cambiario, los titulares de cuenta de compensación. Tenemos en la resolución 204, entonces la adición a la 180, ya la 204 hace un poco más de énfasis en los aspectos técnicos del prevalidador cambiario. En la 204 vamos a encontrar toda la estructura de los formatos, digamos, para toda la presentación de la información exógena, así como el detalle de cada uno de los campos que se deben diligenciar si el usuario es titular de cuenta de compensación o intermediario del mercado cambiario o servicio de pasarela de pagos. Básicamente acá lo que tenemos vigentes a partir de la entrada de este prevalidador 3.0, tenemos 9 formatos en los cuales vamos a poder reportar importaciones dentro del 1059, exportaciones dentro del 1060, endeudamiento externo dentro del 1061, servicios y otros conceptos dentro del 1062. Los formatos 1063 y 1064 son para intermediarios del mercado cambiario. El formato 1066 sí fue el que sufrió, digamos, más cambios, ya que anteriormente solamente se usaba para aclaraciones de información aduanera y a partir de la entrada de estos sistemas, de este nuevo prevalidador, perdón, y de esta normativa, va a empezar a aplicar para reportar todo tipo de correcciones, cambios que dan en los formularios, anulaciones, correcciones, etcétera, que se surtan tanto de los informes de movimientos como de las operaciones aduaneras. Y por último tenemos el 1070, que es el formato que se debe presentar por norma cuando no exista ninguna operación a reportar dentro del trimestre que se incluya dentro de los demás formatos aplicables. Entonces, básicamente lo que nos dice la norma en este punto es, todos los trimestres las compañías tienen que presentar información exógena. Si no tuvo numerales a reportar dentro de ninguno de los otros formatos, como mínimo debe presentar el formato 1070. ¿Listo?
¿Qué más encontramos dentro de la resolución 180, que es la que entró en vigencia? Encontramos que se eliminaron los numerales pues, que vemos en pantalla, que son temas de pago de importaciones con tarjeta de crédito emitida en Colombia, temas de pago de exportaciones en moneda legal. O sea, no es que se eliminen del anexo de numerales, sino que se eliminan de la obligatoriedad de presentación a la DIAN, ¿sí? Para que lo tengamos presente. Entonces, todos los numerales que vemos en pantalla ya no se deben reportar dentro de la información exógena cambiaria de las compañías. Asimismo, vemos adiciones a los numerales, que son los que vemos en pantalla, que básicamente corresponden a de los diferentes tipos de operaciones que se realizan a través de los proveedores de servicios o pago agregadores, ¿sí? Como pagos de importaciones, reintegros de exportaciones, compras de divisas, etcétera. Entonces, esos son como uno de los cambios principales que ha tenido a través de la entrada de la resolución 180. Acá nos aclaran cuáles son los actores o quiénes son los que están obligados a presentar información exógena cambiaria de manera trimestral. Entonces tenemos los intermediarios del mercado cambiario, que son todos pues, los bancos comerciales que conocemos, los titulares de cuenta de compensación, que vendríamos siendo pues nosotros, concesionarios de servicios de correos que presten servicios financieros de correos y los proveedores de servicios o pago de agregadores recientes, que son conocidos actualmente como pasarelas de pagos. Estos cuatro actores pues tienen que cumplir con todo lo establecido en las presentes resoluciones respecto de plazos, condiciones de presentación, especificaciones técnicas y demás en sus formatos y obviamente pues son directamente responsables de la información que se incluya dentro de estos formatos y que se presente a la DIAN pues para futuras requerimientos o investigaciones no generar ninguna inconsistencia. Entonces, ¿cuáles son las operaciones de las cuales están obligados los titulares de cuenta de compensación a presentar? Entonces, todas las operaciones de cambio iniciales efectuadas con los numerales que se incluyen en la resolución 180. También están obligados a presentar todas las declaraciones de devoluciones, de cambios de declaración de cambio, cuando pasas una operación de servicios a endeudamiento porque se reportó con un numeral errado de pronto y cambia la naturaleza, entonces también hay que informar eso. Todas las correcciones que se generen en los reportes, en los informes de movimientos mensuales por diferentes factores, así como las nuevas declaraciones que se generen por operaciones anuladas. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta que esto sería como un nuevo parámetro que se debe tener en cuenta de aquí en adelante y es que cuando yo anulaba anteriormente una operación, pues depende si se genera una nueva declaración o no. Entonces ahorita la debemos incluir dentro de la información exógena cambiaria las nuevas declaraciones. ¿Qué más debemos reportar? Todas las operaciones correspondientes a endeudamiento externo, correspondientes a desembolsos, a amortización, sea con o sin canalización de divisas, ya sea por créditos activos o pasivos, así como sus rendimientos. Eh, Igualmente, para el procedimiento de endeudamiento también aplica reportar todas las operaciones iniciales, todas las operaciones de devolución, todos los cambios, las correcciones y las nuevas declaraciones generadas de anulaciones anteriores. ¿Qué más debemos reportar? Toda la información aduanera correspondiente a las importaciones o exportaciones de los valores pagados a la mercancía, ¿sí? Eh, Todo lo que tenga que ver con reintegros y desembolsos por financiación de importaciones. Recordemos que esto es algo que también se está regulando actualmente y es el tema de los créditos de financiación de exportaciones y de importaciones que serían los únicos que estarían obligados a reportar hoy en día los titulares de cuenta de compensación. ¿Listo? Bueno, y aquí pues hacemos una aclaración que no están obligados a presentar información relacionada con numerales cambiarios que no puedan ser utilizados por titulares de cuentas de compensación. Recordemos que en el anexo 1 encontramos diferentes numerales que indican que son de uso exclusivo de intermediarios del mercado cambiario. Bueno, acá tenemos los propósitos de crédito externo que son otorgados por personas naturales y que se reportan a la DIAN. Entonces, los créditos pasivos que debemos reportar son todos aquellos que tengan propósitos 2, 7, 10, 20, bueno, acá los que tenemos en pantalla, que pues
contemplan diferentes campos como el arrendamiento financiero contratado con los residentes, actos de negocios jurídicos, créditos externos pasivos derivados de la ejecución de avales y garantías, operaciones de leasing, giros financiados, prefinanciaciones, etcétera. Y los créditos activos por procesos de reorganización empresarial, crédito externo activo y capital de trabajo. Propósitos de créditos externos otorgados a personas jurídicas o asimiladas que se reportan a la DIAN. Entonces, las personas jurídicas, que vienen siendo pues todas las empresas titulares de cuenta de compensación, solamente tienen obligación de reportar los créditos por financiaciones. Si se pueden dar cuenta, acá hablamos los conceptos de leasing, arrendamiento financiero, prefinanciación de exportaciones, giros financiados anticipados, prefinanciación de exportaciones y capital de trabajo, pero aquí hacemos una salvedad y es que los créditos de capital de trabajo se deben empezar a reportar ante la DIAN únicamente cuando con estos créditos se paguen créditos de financiación de exportaciones, ¿sí? Ya sean de financiación de importaciones o prefinanciación de exportaciones, y sea que se desembolsen con o sin razón de canalización de divisas. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Aquí vamos a ver los tipos de operaciones y los formatos que se quedan vigentes en la información exógena cambiaria. Entonces, tenemos el formato de operaciones de inversión financiera. Todas las inversiones financieras están contempladas dentro del formato 1062 de la DIAN. Todas las operaciones de servicios, transferencias y otros conceptos también se contemplan dentro del formato 1062 de la DIAN. Las operaciones de importaciones, como ya lo habíamos mencionado, se reportan en el formato 1059. Las operaciones de exportaciones se reportan en el formato 1060. Todo lo de endeudamiento externo se reporta en el formato 1061. Lo que hablábamos ahorita de la nueva adición que tuvo la resolución 180 y 204, todas las correcciones realizadas a las declaraciones de cambio por anulaciones, así como las modificaciones y demás datos de información aduanera, importación y exportación, se deben reportar ahora dentro del 1066 en sus diferentes hojas de complemento. Y ahorita más adelante vamos a ver un ejemplo de las diferentes hojas de complemento que trae este formato y en las cuales nos solicita los diferentes datos de las operaciones realizadas. La ausencia de operaciones a reportar se incluye dentro del formato 1070 y por último tenemos el formato 2728 que era donde anteriormente se reportaba las excepciones a la canalización. Sin embargo, este formato fue eliminado a raíz de la salida de la resolución 180 y pues actualmente no tiene vigencia para la presentación de información exógena. Aquí vemos básicamente qué se va a incluir. Entonces, ¿cuáles eran las casillas que teníamos en el formato 1059 versión 8 del prevalidador cambiario 2.5.1? Tenemos todas las casillas que vemos a mano izquierda, tipo informante, tipo operación, NIT, dígito de verificación, entre otras. ¿Qué se incluyó? ¿Qué se adicionó? Los tres datos que vemos a mano derecha. Entonces, se incluyó beneficiario girador, que esto es para el origen o el destino de los recursos, la ciudad y el país. Acá es importante mencionar que estos datos solamente van a empezar a regir o solamente van a estar obligados de reporte a partir de las operaciones realizadas del 1 de abril del 2025 en adelante. Hacia atrás, pues obviamente estas casillas no tienen obligación de reporte para que lo tengamos presente. Igualmente el formato 1070 continúa con las casillas y se adicionan las casillas de origen o destino de los recursos, girador o beneficiario, ciudad y país. Lo mismo para operaciones a partir del 1 de abril del 2025. El formato 1061 sí incluyó diferentes tipos de casillas. Entre ellas encontramos el tipo de deudor acreedor, que ahí pues en los listados desplegables del prevalidador vamos a encontrar todos los tipos de deudor acreedor para poder seleccionar la opción. Y vemos que el 2728 que presentábamos anteriormente por excepciones a la canalización se encuentra ahora inmerso en este formato 1061. Es decir, ahora cuando exista un desembolso o algún movimiento de endeudamiento externo que genere una razón de no canalización de recursos, de una vez lo vamos a poder hacer dentro del mismo formato 1061 de endeudamiento externo, sin necesidad de tener que hacer un formato independiente. ¿Qué más incluye?
fecha de presentación ante el IMC al Banco de la República de estos formatos. Las casillas de girador, beneficiario, ciudad y país, que están incluidas en todos los otros. Y tenemos números de documentos aduaneros, número de aceptación de la declaración de exportación, número de aceptación de la declaración de importación, valor en dólares reembolsado a la mercancía. Esto para las operaciones que sean financiadas, las operaciones de comercio exterior que tengan financiamiento. Estas casillas se van a tener que empezar a diligenciar cuando reportemos esta información. ¿Qué se eliminó? Se eliminó las casillas apellidos, nombre, razón social del acreedor no residente para los créditos pasivos o del deudor no residente para créditos activos. Realmente estas eran casillas que pues los titulares de cuenta de compensación claramente no tenían obligatoriedad de diligenciar. Entonces asumimos que por eso las eliminaron. El 1062 continúa con la misma estructura. Básicamente, solamente se incluyeron los datos del beneficiario y girador, ciudad, país, y se eliminaron la dirección y el código de la ciudad que tampoco se diligenciaban anteriormente. El formato 1066. Entonces, el formato 1066 contempla su estructura, digamos, inicial, porque se siguen reportando las modificaciones a las operaciones aduaneras. Sin embargo, se incluyen tipos de operaciones, se incluyen apellidos y nombres de la razón social del titular de la declaración de cambio, ¿sí? Y se incluyen todas las hojas complementarias del formato para reportar todas aquellas operaciones de correcciones, modificaciones, nuevas declaraciones por concepto de anulación anterior, entre otras. Aquí vemos un ejemplo de cómo aparece actualmente el prevalidador cambiario. Entonces, cuando ingresamos al formato 1066 y vamos a la sección de complementos, vemos todas estas diferentes hojas complementarias que nos generó ahora el 1066 y las cuales vamos a tener que diligenciar de acuerdo pues a lo que requiera la compañía. Entonces, si tenemos modificaciones en las declaraciones de importaciones de bienes, si tenemos modificaciones en los datos de las exportaciones, si tenemos correcciones a las declaraciones de cambio de importaciones, si tenemos cambios de declaración de importación, correcciones a declaraciones de cambio de exportaciones, correcciones de declaraciones de exportaciones, corrección por temas de endeudamiento, corrección por temas de servicios, nuevas declaraciones de cambio por importaciones, nuevas declaraciones de cambio por exportaciones. O sea, como vemos, son como 12 opciones nuevas que tenemos para incluir todo este tipo de información. Básicamente, ¿qué datos nos piden para la corrección de aclaraciones de cambio de importaciones? La fecha de la corrección, el numeral, el valor en dólares y los datos del beneficiario girador, ciudad y país. ¿Qué nos pide para las declaraciones de exportaciones? Igual la fecha de corrección de de la declaración, el valor FOB, los gastos, si hay deducciones, cuál es el reintegro neto y los datos de beneficiario y girador. Para las nuevas declaraciones de cambio derivadas de anulaciones, entonces la fecha de transmisión de la nueva declaración de cambio, el tipo de la declaración, numeral, valor, beneficiario girador, ciudad, país y el número de aceptación de la declaración de cambio de importación o el documento que haga sus veces si lo requiere pues para el módulo de importaciones. Lo mismo para exportaciones. Fecha de transmisión de la nueva declaración de cambio, el tipo de operación nueva, el valor FOB, gastos, deducciones, reintegro neto, beneficiario, girador, ciudad, país, número definitivo de la declaración de exportación si tuvo corrección, numeral y valor dólares aplicados. Para las correcciones de endeudamiento externo, entonces fecha de presentación de la corrección, el crédito, el numeral, el valor en dólares y los datos de beneficiario girador. Para las de otros conceptos, fecha de presentación, numeral, valor en dólares, beneficiario y girador, ciudad y país. Para las nuevas declaraciones de cambio derivado de anulaciones, entonces, ¿qué tenemos que informar? La fecha de presentación de la nueva declaración de cambio, el tipo de operación nueva de la declaración de cambio, la razón de no canalización si aplica, el numeral, el valor en dólares, beneficiario girador, número definitivo del DEX si correspondía a una financiación de exportaciones, número de aceptación de la declaración si era una financiación de importaciones y valor en dólares reembolsado a las mercancías amparadas en la DI. Para las nuevas operaciones de cambio derivadas de anulaciones de servicios, fecha de presentación de la nueva declaración de cambio, tipo de operación, numeral, valor en dólares, datos del beneficiario girador, ciudad y país. ¿Qué tenemos en el formato 1067? Entonces, el formato 1067, recordemos que es para legalizar anticipos de importaciones y exportaciones. Seguimos manteniendo muchas de las cosas de la estructura, sin embargo, se adicionaron algunas casillas
correspondientes al informe de créditos de importación, de financiación de operaciones de comercio exterior como tal. Entonces, ¿qué debemos reportar ahora si estamos legalizando una financiación anticipada? Entonces, el número del crédito, el tipo de legalización que se está usando, el valor pagado en dólares, el tipo de legalización de exportaciones si es una exportación, el valor reintegrado en dólares, y se eliminaron el valor en dólares pagado a la mercancía amparada y el valor reintegrado en dólares a la mercancía amparada en DEX. Digamos que se eliminan como tal los campos, pero si lo vemos en la parte de arriba es como una modificación que tuvo estos títulos, ¿sí? Básicamente nos está diciendo lo mismo en la parte de arriba, solo que arriba nos está hablando de una legalización de una financiación anticipada. El formato 1070 conserva su estructura, no incluyó nada, no eliminó nada. Lo único que hay que tener en cuenta acá es que siempre se debe presentar como mínimo un formato de exógena. Si no hay que presentar ninguno de los otros formatos porque los numerales reportados en el trimestre no me dan la obligatoriedad de reporte, sencillamente reporto el 1070 de ausencia de operaciones. Listo. No sé, creo que Juan quería hacer una pausa en este momento. Oscar, Y retomamos sí, con la señor. legalización. Sí, señor, sí, señor. Muchas Listo, dale, gracias. Juan. Aquí muy rápidamente, porque vemos muchas preguntas, y las preguntas están bien interesantes. Aquí básicamente es recordarles el Webinar Plus que haremos el próximo 24 de abril, jueves de Pascua, jueves después de Semana Santa. Acá siguen las preguntas. Eh, ¿Por qué hacemos esta pausa aquí rápidamente? Porque ya hay muchas personas registradas en ese Webinar Plus y no queremos de pronto que se queden sin sus cupos. Entonces, en ese Webinar Plus, la idea es que resolvamos en profundidad todas estas dudas. Todas estas dudas las vamos a resolver ahí en ese webinar con toda la profundidad. Ese webinar tiene 2 horas de duración, jueves 24 de abril, de 9 a 11 de la mañana. Listo. Ahí vamos a tener todas estas respuestas. Sin embargo, aquí nos quedan faltando, Oscar, creo yo, más o menos 15 diapositivas máximo. Sí, señor. Vamos a tener todo el tiempo de terminar, y vamos a tratar de resolver algunas preguntas. Esperamos que nos comprendan por la magnitud que tienen estos cambios normativos. En este QR pueden escanear para agendar de una vez este Webinar Plus, que tiene una inversión de 195.000 pesos, IVA incluido, y algunas preguntas que ya nos han hecho. ¿Generamos facturación electrónica? Sí, a nombre de su empresa, tranquilos, ahí nos dejan todos los datos y generamos la facturación electrónica. Y el temario es muy básico. Resolución 180 y resolución 204 abordadas de manera práctica. Es decir, todas estas dudas, porque todas estas dudas son supremamente prácticas, y que le sirven a muchas empresas. Esa es la forma en la que lo vamos a ver. Vamos a tener el prevalidador y allí resolveremos con toda la profundidad todas estas dudas. Adicionalmente, desde ya pueden agendar un demo del software Accounting, aquí también en el siguiente QR, o pueden escribirle a Hub Legal Advisors, al siguiente correo y al siguiente número. Aquí pueden agendar o solicitar su demo gratis para que conozcan el software Accounting y entiendan cómo estar cubiertos ante estos cambios normativos, ante todas este oleaje de resoluciones y de cambios normativos que trae este mercado cambiario, y para que estén siempre con los mejores. Hub Legal, asesorías y auditorías. Oscar, avancemos, continuemos. Y al final, pues trataremos de leer las preguntas en orden cronológico aquí en la medida que tengamos el espacio. Listo. Entonces ya, listo. Nuevamente en mi pantalla, ¿sí? Sí, señor. Listo. Bueno, entonces, dando continuidad a la presentación, aquí vamos a ver la
legalización de información aduanera, los nuevos parámetros que se van a tener en cuenta para la legalización de información aduanera. Entonces, ¿qué tenemos? Eh, Tenemos dos plazos que son los que, digamos, siempre se han manejado a lo largo de la historia de la información exógena cambiaria para el tema de legalizaciones, y es en el mes siguiente al trimestre que corresponda a la fecha de levante señalada en la declaración aduanera de importación o la fecha definitiva de la declaración de exportación, cuando se trate pues de operaciones realizadas a través de la cuenta de compensación, o en el mes siguiente al trimestre que corresponda a la fecha de la factura comercial del proveedor o vendedor de los casos que proceda con este documento. ¿Qué claridad hay que hacer acá? Todas las operaciones de anticipos se deben legalizar con factura o con declaración de importación. Sin embargo, anteriormente solo usábamos la factura comercial para las operaciones de zona franca y de courier. Actualmente, con la salida en vigencia de la nueva resolución 180, nos hace la claridad que todas las operaciones de anticipos que legalicemos tienen que legalizarse con el documento o con la factura en este caso, si son operaciones precedidas de zona franca. Es decir, si son operaciones que llegaron a zona franca y desde ahí se empezaron a nacionalizar, el documento que va a ser las veces de documento aduanero de legalización es mi factura comercial. Solamente se va a informar con declaración de importación todas aquellas operaciones que tengan importación directa. Aquí vemos los códigos. Todo lo que sea C1 en la casilla de modalidad de importación, C100, C1, C101, etcétera, va a ir reportado con declaración de importación. Y todo lo que sea C2, C200, C201, C202, va a ser precedido de zona franca y se debe informar dentro de los documentos aduaneros con factura comercial, tanto para la legalización de anticipos como para la información aduanera de los documentos del 1059 y el 1060, ya que son operaciones precedidas de zona franca. Hay que tener muy claro eso porque eso sí fue un cambio sustancial acá. Oscar, Señor. aquí varios comentarios. No se ve lo que habla. Yo estoy viendo la diapositiva, reglas, titulares, cuentas de compensación. La acabo de cambiar. Por favor, Sí, nos confirman si estamos viendo esta diapositiva. sí, sí, señor. En esa vamos. Eso. Pero espérame. Listo. Ya nos confirman que se ve. Dale, Oscar. Listo. Bueno, ahora aquí vamos a ver cuáles son las reglas que van a regir para la legalización. Esto sí es netamente para la legalización de anticipos de las operaciones realizadas entre cuarto trimestre de 2023 y los 4 trimestres de 2024. ¿Qué nos dice la resolución 180 y la 204? Que si los documentos aduaneros de importación o exportación correspondientes a esos anticipos fueron obtenidos durante los periodos cuarto 2023 y primero, segundo, tercero y cuarto 2024, puedo incluirlo de manera directa por cada trimestre dentro del mismo formato 1059 para importaciones y 1060 para exportaciones. ¿Sí? No necesito hacer un 1067 para legalizar estos anticipos. Puedo hacer de manera directa. ¿Y qué nos dice de las demás? Nos dice que que si no se obtuvieron los documentos de aduanas para legalizar esos anticipos hasta el cuarto trimestre de 2024, los mismos debo legalizarlos dentro del formulario, dentro del formato 1067, con fecha pues ya del trimestre que le corresponda. Primer trimestre del 2025, segundo trimestre del 2025, tercer trimestre del 2025, cuarto trimestre del 2025, etcétera. Listo, entonces acá también es bien importante tener en cuenta esto. ¿Qué puedo incluir dentro del 1059 y 1060 y qué no? Entonces, todo lo que hayamos obtenido hasta 31 de diciembre del 2024 disponible lo podemos legalizar directamente en el 1059 y el 1060. Lo de ahí en adelante en el 1067 con vigencia posterior. Listo. Acá hacemos un poco más de claridad del tema de los documentos, digamos, equivalentes para efectos de legalización. Entonces, como lo vemos, la factura comercial emitida por el proveedor es la que ampara, digamos, los bienes, así como la declaración de importación y la declaración de exportación. Entonces, ¿qué tenemos? Todas las importaciones o exportaciones tramitadas a través de la modalidad de tráfico postal o envíos urgentes se deben reportar con la factura comercial. Las operaciones de comercio exterior celebradas entre residentes en el país o desde las zonas francas se deben reportar con factura comercial. Operaciones declaradas bajo la modalidad de exportación temporal
igualmente. Operaciones ejecutadas a través del desarrollo del programa especial PEX, igual. Y las operaciones de exportación de bienes reguladas por el artículo 66. ¿Qué otras disposiciones tenemos? Los plazos de presentación. Entonces, esta resolución entra en vigencia pues, a partir del día siguiente de la publicación. ¿Con qué reglas? Entonces tenemos las reglas. Los titulares de cuenta de compensación, los IMC y los concesionarios de correo que presten servicios financieros deberán presentar la información exógena a la DIAN dentro de los siguientes términos. Entonces, toda la información correspondiente a los periodos 4-2023 y los cuatro trimestres del 2024 se podrán presentar ante la DIAN o se deberán más bien presentar ante la DIAN a más tardar el último día calendario del mes de octubre del presente año, 2025, sin tener presente ningún tipo de vencimiento. El plazo máximo es 31 de octubre del 2025 para ponernos, digamos, al día hasta la información exógena del 31 de diciembre del 2024. Ahora, para la información exógena de los cuatro trimestres de 2025, vamos a tener hasta el último día hábil del mes de enero del 2026, sin tener presente los vencimientos trimestrales. A partir del mes de enero del 2026 ya vamos a empezar a presentar la información exógena cambiaria regular, es decir, todo lo correspondiente al 2026, enero, febrero, marzo, ya se va a presentar en abril como era costumbre con los calendarios anteriores y de ahí en adelante ya iríamos al corriente. Entonces, dos plazos súper importantes a tener en cuenta. Trimestres pendientes hasta diciembre de 2024, hasta el último día de octubre del 2025. Toda la información de 2025 hasta el último día de enero del 2026. Plazos súper importantes. Listo. Entonces, se está modificando, o esta es alguna de las modificaciones que tuvo la resolución 180 y es respecto del origen o el destino de los recursos que mencionábamos. Entonces, básicamente esto fue algo que adicionaron a la normativa, que adicionaron al prevalidador cambiario, y son estas casillas de origen o destino de los recursos, así como la ciudad y el país. Es importante tener en cuenta que esta información solamente la debemos tener en cuenta para las operaciones realizadas del 1 de abril del 2025 en adelante. Hacia atrás no debemos reportar esta información. Cualquier reporte, digamos, de esta información de manera inconsistente o que no se rija bajo las normas, se puede interpretar como una inconsistencia en la presentación de la información exógena y puede generar sanciones para las compañías. Entonces es importante tener en cuenta desde qué momento debo reportar esta información. Como lo mencionaba, pues obviamente el incumplimiento de todas esas obligaciones genera sanciones. Asimismo, la resolución 204 y la 180 pues deroga todas las anteriores, la 161 del 2021, la 494 del 2022 y todos sus aspectos técnicos, entre otras, desde el 30 de octubre de 2023, tanto para los IMC y desde el 1 de octubre de 2023 para los titulares de cuenta de compensación. Igualmente, es importante que tengamos en cuenta que la vigencia de esta resolución es a partir del día siguiente a la fecha de su publicación en el Diario Oficial. Y ese fue como un breve resumen de todos los cambios que generaron la salida en vigencia de estas nuevas resoluciones 180 y 204, así como todos sus aspectos técnicos. Ya te doy el paso, Juan, para que... Oscar, Pues, muchísimas gracias, muchísimas vale. gracias. Aquí, esto es muchísima información aquí para condensarla. Entonces, vamos con una ronda de preguntas y respuestas, Oscar, porque me parece interesante también. Hay muchas preguntas, creo que ya las resolviste aquí al final, sobre todo con los tiempos, con los tiempos para que ustedes las tengan totalmente claras eh, en su transmisión. Oscar, vamos aquí con una pregunta. Si ya se había presentado el cuarto trimestre del año 2023 y el primer trimestre del año 2024, ¿para enviar ahora se debe anular o simplemente se envía en el nuevo prevalidador? Hola, Pues, ¿cómo están? dale, Oscar. Qué pena. Oscar, Eh, hola. qué pena se me fue la luz, discúlpenme. Tranquilo. Entonces, nos turnamos, Oscar, como quieras para responder. Toca cancelar la solicitud. Específicamente toca cancelar esas solicitudes, entrar a la página de la DIAN, hacer el proceso de cancelación y transmitir
con el prevalidador vigente, que es el 3.0. Además de que tengan en cuenta que los formatos cambian de versión. Entonces, como cambian de versión, se debe transmitir con la versión actualizada y el prevalidador actualizado. Perfecto. Floralba, ahí estuvo tu pregunta. Vamos con una pregunta de Kelly Joana Castrillón. Hice una anulación de una declaración de deuda externa en diciembre del 2023 y en ese mismo mes hice el reemplazo ante la DIAN. ¿Debo reportar nuevamente la anulación según el nuevo prevalidador? No, recordemos que lo que nos dice la norma es que se deben reportar todas las nuevas declaraciones generadas por procesos de anulaciones anteriores. ¿Listo? O sea, no es la anulación, es la nueva declaración que generó una anulación. Perfecto. Igual en el taller lo vamos a ver. Entonces, Exacto. el 24 vamos a ver ejemplos de todas esas situaciones. Exacto. Eso es muy importante porque aquí es básicamente teórico, pero allá en el Webinar Plus, tipo taller, totalmente práctico, iremos y veremos todo esto en acción. Vamos con una pregunta de Milena Camacho. ¿La resolución 65 es la misma que dice 10 de enero de 2019? Ya te confirmo, yo las tengo aquí todas, las 65. La resolución 65 es del 3 de octubre de 2016. Listo, perfecto. Muy importante, este webinar queda grabado. Este webinar, a ustedes que asistieron les van a llegar las memorias. Los primeros que recibirán las memorias son las personas que están en nuestra comunidad. Ya acá les vamos a poner en el chat también para que se unan a esta comunidad. Y después les llegarán las memorias con esta presentación y con este video. En este momento estamos en vivo, 9:15 de la mañana del 10 de abril. Esto lo vamos a tener en nuestro canal de YouTube, @LinticSAS, también en las redes de Hub Legal Advisors. El siguiente webinar, que es el Webinar Plus, no va a quedar grabado. Ese webinar es exclusivo para las personas que estén. Ya tenemos muchas personas registradas y tenemos cupos limitados. Listo. Esto para que lo tengan en cuenta, aquí se pueden registrar. Vamos con otras preguntas. Hay muchas preguntas y de tipo supremamente práctico. El prevalidador que dice solo información cambiaria, ¿para qué se usa? Porque hay dos específicos, uno para 2022 a tercer trimestre de 2023 y otro a partir del cuarto trimestre del 2023. Esta pregunta es de Sandra Marcela Gómez. Correcto, mira, en realidad en la página, si entran y consultan los prevalidadores cambiarios en la DIAN, hay tres prevalidadores abiertos. El 2.5 que aplicó hasta marzo del 2022, el 2.5 punto 1 que es de abril de 2022 a septiembre de 2023 y está el 3.00 que es desde octubre de 2023 en adelante. Entonces, dependiendo de la información que tengas por reportar, debes utilizar cada prevalidador. Exacto. En Accounting, los que quieran tomar el demo del software, en Accounting tenemos algo que se llama el módulo de retransmisiones. Como bien Oscar lo indicó en el inicio de la presentación, puede que se amplíen los plazos donde la DIAN requiera alguna información. Recuerde que hoy son los últimos 5 años, pero si usted tiene que retransmitir información del 2021, 2022, 2023, son otras resoluciones. Por eso el módulo de retransmisiones es importante para retransmitir con base en las normativas vigentes en esos periodos. Vamos con Precisamente, pregunta. Dale, Juan, Oscar. precisamente por eso la importancia de tener claras todas las resoluciones vigentes en cada periodo. Excelente. Vamos con preguntas de Cindy Paola Aristizábal. ¿Todos los anticipos por exportación de bienes se toman en endeudamiento? No, si la financiación es antes del embarque, sí es endeudamiento externo. Si es después del embarque, no es endeudamiento externo. Perfecto. Pregunta de Carolina Vélez. ¿El origen y destino de los recursos son los datos del cliente y o proveedor?
o los datos de ciudad y país del banco desde donde nos pagan o nosotros pagamos? Bueno, esa pregunta, digamos que la respuesta es muy extensa. ¿Por qué? Porque si revisamos los anexos técnicos de la resolución 204, eh, hay una definición de origen y destino de los recursos, ciudad y país para cada formato. Entonces, la sugerencia es revisar los anexos técnicos de la 204. Igual esto también lo vamos a ver en el 24 de abril, donde les vamos a explicar por operaciones de importación, de exportación, de endeudamiento, de servicios, por cada una de esas operaciones, cuál es la información que tienen que reportar en esas casillas. Recuerden que esto solo aplica para operaciones desde el 1 de abril de 2025. Es decir, que todo lo que está pendiente hacia atrás no requiere diligenciar esa información. Perfecto. Por favor, recordemos los plazos para presentar transmisiones nuevamente. Tenemos una pregunta que es: ¿cuál es el plazo para presentar el primer trimestre de 2025? Pero abordemos todos los plazos. Cuarto trimestre del 2023 a 31 de diciembre de 2024 es ahorita el 31 de octubre de 2025. Todo 2025 a más tardar 31 de enero de 2026. Y primer trimestre de 2026 en adelante, siguiendo los plazos normales en abril, julio, octubre y enero del próximo año. Perfecto. Vamos con otra duda de Oriana Veloz. ¿Cuál es la diferencia en la DIAN en el formato 1059, tipo de operación 3, a utilizar el formato 1066 para corregir o nueva declaración por anulación? Esa pregunta está como... Sí, lo vemos en un ejemplo. No sé, Oscar, si quieras dar algún detalle. Pues básicamente ahí lo que tienen que tener en cuenta es, cuando yo hablo de cambio de operación, es decir, que pasa de un servicio a una exportación, por ejemplo, lo debo reportar dentro del formato final, en este caso en las exportaciones. Pero cuando hago una corrección de un numeral de exportación por otro de exportación, lo hago dentro del 1066, por poner un ejemplo. Igual es que el 1066 cambió su uso totalmente. Y vamos a ver todos los ejemplos, los vamos a ver en el webinar. Perfecto. Astrid Joana Riascos, ¿las anulaciones se deben reportar a partir del 2 de abril o en los periodos anteriores también? Mira, no son las anulaciones, son las nuevas declaraciones generadas de proceso de anulación. De acuerdo. Y además en la resolución 204, en el punto 2.32, en el 232 que modifica el artículo 2 de la 180, ahí nos habla específicamente de la información que se debe reportar a partir del 1 de abril. Entonces, también lo vamos a ver en el ejemplo. Lo que vamos a hacer es separar toda la información que hay que reportar hasta 31 de marzo de 2025 y de ahí en adelante cómo se debe reportar la información a partir del 1 de abril. Con las anulaciones, legalizaciones, financiaciones y todos los demás ejemplos de modificaciones y correcciones. Excelente. Para las muchas empresas que ya están registradas en este Webinar Plus, recuerden, esto es totalmente asesoría especializada en esas 2 horas, donde, como bien lo dice Oscar, vamos a profundizar todo esto. Diana Marcela Suárez nos dice: cuando se hace un giro financiado anticipado con un IMC, ¿este lo debemos reportar al Banco de la República y DIAN o eso lo hace directamente el IMC? El pago del giro financiado se debe reportar claramente. Digamos, cuando el financiador gira al proveedor, pues eso no reporta porque no hay canalización de divisas por medio del titular de la cuenta de compensación. Pero cuando el titular paga el giro financiado al financiador, ahí se debe reportar teniendo en cuenta el procedimiento. Si fue una financiación antes del embarque que constituye endeudamiento externo, o si fue una financiación posterior al embarque que se reporta como importación con los numerales pertinentes a la financiación de importaciones.
Perfecto. Melanie Escobar, ¿cómo se continuará manejando la legalización de anticipos? ¿Cómo aplica para lo pendiente desde octubre del 2023 a la fecha? Bueno, Normal. esa fue una de las preguntas que respondimos al final, creo, de los plazos. Entonces, todos los anticipos que se puedan legalizar con corte a 31 de diciembre de 2024 lo podemos hacer directamente dentro de los formatos 1059 y 1060. Todo lo que haya tenido levante del 1 de enero de 2025 en adelante ya se reporta dentro de los 1067 normales. Listo, perfecto. Vamos finalizando esta ronda de preguntas y respuestas con esta pregunta de Loren Ávila. En la nueva versión del prevalidador cambiario en los formatos 1060, casilla datos del beneficiario girador, y 1062, casilla datos del beneficiario girador, ¿qué información debo registrar si soy cuenta de compensación? En el webinar informaremos. Generalmente ahí lo que ya hemos revisado son los datos de las cuentas bancarias del girador. Oscar, perfecto. Tenemos más de 20 preguntas más. Por eso, bueno, yo creo que todos llevábamos esperando 1 año y medio que esto pasara, que salieran estas resoluciones. Por eso en una hora y media es supremamente difícil y por eso los invitamos a este Webinar Plus, donde abordaremos todo esto de manera totalmente práctica. Ahí vamos a llegar, les vamos a decir, nos escriben todas sus preguntas, vamos a compartir pantalla, haremos repaso teórico, pero no va a ser lo más importante. Haremos un proceso totalmente práctico para que ustedes estén al día con todo esto. Si hoy tienen dudas supremamente puntuales y urgentes para sus empresas, pueden contactar a Hub Legal para temas de asesoría y auditoría aquí en estos correos y en estos números telefónicos. Y si ya nosotros sabemos que muchas empresas, muchos de ustedes tienen sus cuentas de compensación en los softwares que les ofrecen sus bancos o los hacen a mano o cualquier otro tipo de manejo que tengan en su día a día. Pero si quieren conocer la opción de Accountic, donde somos expertos, vamos siempre darles lo mejor y ayudarlos a asegurar esa cuenta de compensación, pueden solicitar un demo gratis aquí en este QR y conocen totalmente gratis con nuestro equipo. Por acá les dejamos los datos de Lucas Ospina, nuestro director comercial, Antonio Villa, analista de nuevos negocios, donde estaremos para acompañarlos con cualquier tipo de duda que tengan con sus cuentas de compensación. Si quizás hay algún intermediario del mercado cambiario, también nos pueden contactar, porque todo este trabajo que hacemos en Accounting también lo hacemos para ustedes, intermediarios del mercado cambiario. Entonces, no siendo más, primero una disculpa porque nos demoramos, se nos fue el internet en algunos momentos, pero estamos siempre para mejorar, para que ustedes tengan la mejor información lo más clara posible. Y recuerden que la información clara para sus cuentas de compensación la pueden encontrar también en la comunidad Accounting que tenemos con muchísimas empresas en el país, donde de primera mano les entregamos toda esta información. Oscar Torres, Oscar Maecha, muchísimas gracias. Qué gran conocimiento y mucha profundidad pues en todo esto y nos veremos el 24 de abril a las 9 de la mañana. Muchas Claro que sí, gracias, Juan. Juan. Muchas gracias a ustedes. Sí, para todos, una invitación muy cordial. Este día vamos a poder aclarar todas las inquietudes que tengan de estos asuntos. Importante que nos dejen todas las preguntas que tengan aquí en el chat. Nosotros lo que hacemos es descargar toda esta información y tratar de abarcar todas estas preguntas en el ejemplo práctico. Bueno. Exacto, súper importante. Tranquilos que las más de 20 preguntas, más de 25 que tenemos en este momento, será parte de nuestro derrotero el 24 de abril, 9 de la mañana, en nuestro Webinar Plus. Muchísimas gracias. Seguimos adelante. En cualquier momento nos volveremos a ver. En la comunidad nos veremos.
Recuerden que las memorias les llegarán primero a nuestra comunidad en WhatsApp, después a todos ustedes, si no hacen parte de la comunidad, les llegará su correo, video, presentación, y el 24 de abril en nuestro Webinar Plus nos vemos. Ese no va a estar grabado para que no se confíen que tendremos la información. No, ese no tiene memorias, ese solo es cerrado, exclusivo, y tendrán las memorias las empresas, las personas que se conecten a este Webinar Plus. Muchísimas gracias por su atención. Esperamos que esto haya sido de profundidad, con todo el conocimiento para sus cuentas de compensación. Muchísimas gracias y nos veremos pronto. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Muy bien. Hasta luego.